Los 10 mejores reyes guerreros vikingos en la historia. Explora las épicas aventuras de 10 guerreros vikingos, desde Olaf Tryggvason hasta Ragnar Lothbrok. Descubre su poder, ambición y legado en este fascinante recorrido por la era vikinga. Número 10. Olaf Tryggvason. En las brumosas mañanas que envolvían el fin del siglo X, Olaf Tryggvason emergía como una figura prominente en la transformación del norte de Europa. Hijo de un caudillo noble exiliado, Olaf fue capturado y esclavizado en su juventud, una experiencia que moldeó su carácter férreo y su sed de poder. Tras recuperar su libertad, no tardó en elevarse de pirata a príncipe, utilizando su astucia y habilidad marítima para reclamar finalmente el trono de Noruega. Su ascenso al poder no fue solo una venganza personal, sino el inicio de una era de cambio, pues llevó consigo una misión que cambiaría el curso de la historia vikinga: la cristianización de sus gentes. Con una cruz en una mano y una espada en la otra, Olaf no solo desafió a los viejos dioses, sino que también desafió la tradición y la resistencia de sus guerreros paganos. A través de métodos que oscilaban entre la persuasión y la violencia directa, forzó la adopción del cristianismo, estableciendo iglesias y fomentando la construcción de catedrales. Sin embargo, su fervor religioso se enfrentaba a menudo con la feroz independencia de sus súbditos, creando una tensión que resonaría a lo largo de su reinado. Este proceso de cristianización, aunque marcado por conflictos y controversias, fue crucial en la integración de Noruega en el contexto cultural europeo más amplio, legando a Olaf Tryggvason un lugar perdurable en la historia como uno de los grandes reformadores de la era vikinga. Número 9. Sigurd el Cruzado. En el albor del siglo XII, Sigurd I de Noruega, conocido también como Sigurd el Cruzado, emprendió una aventura que llevaría las sagas vikingas a un escenario global completamente nuevo. Tras ascender al trono noruego, Sigurd, inflamado por un fervor religioso y un espíritu aventurero, decidió participar en las cruzadas, convirtiéndose en el primer rey europeo que llevó a su flota directamente a las tierras santas de Jerusalén. Su viaje, una odisea que lo llevaría desde los fríos mares del norte hasta los ardientes desiertos del oriente, fue motivado tanto por la piedad como por el deseo de aventura. Sigurd y sus hombres, navegando a través de mares peligrosos y enfrentando innumerables adversidades, demostraron la resiliencia y el valor que los vikingos habían honrado a lo largo de generaciones. Al llegar a las costas de Palestina, Sigurd no solo luchó junto a los cruzados contra los musulmanes, sino que también dejó una impresión duradera en todos aquellos que se cruzaron en su camino. La crónica de su peregrinación cuenta cómo participó en audaces batallas y cómo, con su característico espíritu vikingo, logró conquistar la ciudad de Sidón con la ayuda de su flota. Sigurd, sin embargo, no fue solo un guerrero, sino también un peregrino devoto. Se dice que al entrar en Jerusalén, despojado de sus armas y vestido como un simple peregrino, Sigurd visitó fervientemente los santos lugares. Este acto de humildad y devoción subraya un aspecto a menudo olvidado de los vikingos: su capacidad para adaptarse y abrazar culturas y creencias extranjeras. Su viaje no solo fue una campaña de conquista, sino también una búsqueda de redención y espiritualidad que enriqueció el legado vikingo y dejó una marca en la historia de las cruzadas. Número 8. Harald Bluetooth. En la segunda mitad del siglo X, se erigió como una figura pivotal en la historia de Escandinavia, especialmente en Dinamarca. Su reinado estuvo marcado por una ambición formidable y un ingenio político que le permitieron unificar los diversos reinos daneses bajo un solo estandarte. Sin embargo, el legado más duradero de Harald no sería simplemente su habilidad para consolidar poder, sino su decisión de convertirse al cristianismo. Este acto no solo representó un cambio personal profundo, sino que también fue una estrategia política astuta, buscando fortalecer los lazos con los poderosos reinos cristianos de Europa. Su conversión inició una transformación cultural que guiaría a Dinamarca y a otras regiones nórdicas hacia nuevas direcciones religiosas y políticas. Harald no solo adoptó la fe cristiana,
sino que también se dedicó a promoverla a lo largo de su reino. Mandó construir iglesias, una de las cuales, la iglesia de Jilin, se cree que fue erigida en honor a su padre, Gorm el Viejo, como un monumento a su nueva fe. Este sitio, ahora patrimonio de la humanidad, alberga una famosa piedra rúnica que proclama la conversión de los daneses al cristianismo. La piedra de Jilin, conocida como la partida de nacimiento de Dinamarca, no solo celebra la unificación y cristianización del reino bajo Harald, sino que también simboliza el puente que él construyó entre el antiguo mundo vikingo y la Europa medieval cristiana. Su reinado y sus reformas religiosas sentaron las bases para una Dinamarca más integrada y homogénea, preparando el escenario para el surgimiento de una identidad nacional danesa. Número 7. Sweyn Forkbeard, hijo de Harald Bluetooth, emergió de las sombras de su padre para convertirse en una figura dominante en la saga vikinga a finales del siglo X y principios del XI. Descontento con el nuevo orden cristiano de su padre, Sweyn encabezó una rebelión que finalmente lo llevó al trono de Dinamarca. Su ambición no se detuvo en las fronteras de su propio reino. Extendió su influencia a través de incursiones en Inglaterra, buscando venganza y riqueza. En el año 1013, su persistencia fue recompensada cuando se convirtió en rey de Inglaterra, logrando así unificar bajo su mandato vastas regiones del norte de Europa. La tenacidad y el enfoque estratégico de Sweyn lo establecieron como un gobernante formidable y un guerrero implacable, reflejando el espíritu indomable de su linaje vikingo. La historia de Sweyn Forkbeard es también la de un líder que, aunque inicialmente rechazó el cristianismo promovido por su padre, eventualmente adoptó la religión para solidificar su control sobre Inglaterra y mejorar sus alianzas con otros estados cristianos. Este pragmatismo revela una faceta crucial de la lideranza vikinga: la capacidad de adaptarse y adoptar nuevas culturas y religiones para fines políticos. A lo largo de su reinado, Sweyn no solo consolidó territorios, sino que también navegó por la compleja red de la diplomacia europea, influyendo en la política más allá de las costas escandinavas. Su legado, aunque marcado por la conquista y el conflicto, también refleja el dinámico intercambio cultural y religioso que caracterizó la era vikinga, preparando el escenario para futuras generaciones en un mundo cada vez más interconectado. Número 6. Bjorn Costado de Hierro. Uno de los hijos más valientes y temidos de Ragnar Lothbrok, se convirtió en una leyenda en su propio derecho durante la era vikinga. Inspirado por las hazañas de su padre, Bjorn exploró y conquistó territorios mucho más allá de las costas de Escandinavia, aventurándose en el corazón del Mediterráneo. Su incursión más famosa, una audaz expedición que lo llevó a saquear ciudades desde Hispania hasta el litoral italiano y más allá hacia el norte de África, destacó no solo su destreza marítima, sino también su implacable coraje. Estas expediciones consolidaron su reputación, ganándose el respeto y el temor de sus enemigos y aliados por igual. La figura de Bjorn, robusta y decidida, se convirtió en sinónimo de la tenacidad vikinga, encarnando la esencia de un explorador sin límites y un guerrero sin igual. El impacto de Bjorn Costado de Hierro en las regiones que visitó fue profundo. A través de sus viajes, introdujo influencias escandinavas en el Mediterráneo y entabló interacciones con diversas culturas, lo que influyó en el intercambio cultural y comercial entre el norte y el sur de Europa. Su legado se extendió más allá de la mera conquista. A través de su interacción con diferentes pueblos y culturas, Bjorn dejó una marca indeleble en la historia del comercio y la navegación vikinga. Este intercambio no solo enriqueció a su propia gente, sino que también ayudó a tejer la rica tapicería de la interconexión medieval europea. A través de estas narrativas, Bjorn Costado de Hierro encarna la imagen de un vikingo que fue tanto destructor como difusor de nuevas ideas y prácticas, mostrando la complejidad y el dinamismo de los guerreros nórdicos en su época. Número 5. Leif Erikson. Conocido como Leif el Afortunado, hijo de Eric el Rojo, marcó un hito en la historia de la exploración vikinga al convertirse, según las sagas nórdicas, en el primer europeo en pisar América del Norte.
Alrededor del año 1000 después de Cristo, guiado por relatos de tierras al oeste de Groenlandia narrados por otros marinos, Leif se embarcó en una expedición que lo llevaría más allá de los límites conocidos del mundo vikingo. Navegando hacia el oeste desde Groenlandia, Leif y su tripulación llegaron a una tierra con costas ricas en madera y prados verdes, a la que llamó Vinland por la abundancia de vides silvestres que encontraron. Esta expedición no solo demostró el audaz espíritu de exploración de los vikingos, sino que también estableció un precedente para futuras exploraciones europeas en el Nuevo Mundo. El viaje de Leif Erikson fue más que una mera aventura. Representó un momento crucial en la interacción entre el Viejo y el Nuevo Mundo, mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara hacia el oeste. La colonia que Leif estableció en Vinland, aunque de corta duración, fue uno de los primeros ejemplos de europeos viviendo en América del Norte, intercambiando bienes y posiblemente culturas con los pueblos indígenas locales. Su legado va más allá de la exploración, influyendo en nuestra comprensión de la historia global y el potencial humano para la aventura y el descubrimiento. Aunque las sagas que relatan sus viajes pueden mezclar historia y mito, el valor y la curiosidad de Leif Erikson continúan inspirando a generaciones futuras a mirar más allá de sus horizontes conocidos y a aventurarse hacia lo desconocido. Número 4. Erik el Rojo, cuyo nombre verdadero era Erik Thorvaldsen, es una figura emblemática en la historia de la exploración vikinga, famoso por ser el fundador de los primeros asentamientos europeos en Groenlandia. Su historia comienza con el exilio. Desterrado de Islandia debido a disputas y homicidios, Erik se vio obligado a navegar hacia lo desconocido. En 982 después de Cristo, descubrió Groenlandia, una tierra hostil y helada que nombró así para atraer a futuros colonos con la promesa de un territorio verde y fértil. Este astuto juego de nombres revela mucho sobre su carácter audaz y su habilidad para liderar y motivar a los hombres en circunstancias desafiantes. Erik no solo logró sobrevivir en un entorno implacable, sino que también estableció una comunidad floreciente que perduraría durante siglos, demostrando su habilidad como líder y explorador. La colonización de Groenlandia por parte de Erik el Rojo no fue solo un testimonio de supervivencia y audacia, sino que también marcó un capítulo importante en la diáspora vikinga y su interacción con el mundo más amplio. A través de sus esfuerzos, se estableció un enclave vikingo en el borde del mundo conocido, desde donde los vikingos no solo comerciaban marfil de Morsa, pieles y otros productos con Europa, sino que también lanzaban expediciones hacia más al oeste, eventualmente llegando a América del Norte. Erik el Rojo dejó un legado de exploración que su hijo, Leif Erikson, seguiría, ampliando aún más los límites del mundo vikingo. Su vida y sus logros siguen siendo un poderoso recordatorio de la tenacidad y el espíritu explorador que caracterizó a la era vikinga. Número 3. Harald Hardrada, cuyo nombre se traduce como Harald el Despiadado, es uno de los más legendarios reyes vikingos, cuya vida estuvo marcada por aventuras y conflictos que lo llevaron desde los helados fiordos de Noruega hasta las soleadas costas del Mediterráneo y finalmente a los campos de batalla de Inglaterra. Antes de reclamar el trono noruego, Harald se exilió y se convirtió en líder de la prestigiosa Guardia Varega en Constantinopla, donde acumuló riquezas y experiencia militar. Regresó a Noruega en 1046, y su habilidad militar y carisma le permitieron asegurarse rápidamente el trono. Durante su reinado, Harald se destacó no solo por su fuerza en el campo de batalla, sino también por su astucia política y su visión de unificar y fortalecer su reino bajo un liderazgo centralizado, preparando el escenario para una era de prosperidad en Noruega. Sin embargo, la ambición de Harald Hardrada no conocía fronteras. En 1066, dirigió una gran expedición a Inglaterra con el objetivo de reclamar el trono inglés, un evento que culminaría en la famosa batalla de Stamford Bridge. A pesar de su derrota y muerte en esta batalla, la historia de Harald no terminó con él. Su audacia y sueños de grandeza simbolizan el espíritu vikingo final, una era que se estaba cerrando incluso mientras él luchaba. Harald es recordado como el último de los grandes reyes vikingos,
cuya vida encapsula la transición de los vikingos de meros saqueadores a poderosos monarcas y estrategas que dejaron una huella indeleble en la historia de Europa. Su legado persiste, una figura que personifica la compleja historia de los guerreros nórdicos y su impacto duradero en el mundo medieval. Número 2. Ivar el Deshuesado. Uno de los más formidables y enigmáticos guerreros vikingos, se destacó no solo por su temible reputación en el campo de batalla, sino también por su aguda mente estratégica. Aunque la leyenda sugiere que su apodo, el Deshuesado, podría referirse a una enfermedad que lo dejó físicamente frágil, su liderazgo y su crueldad no conocían limitaciones. Hijo de Ragnar Lothbrok, Ivar se vio impulsado tanto por la ambición dinástica como por la venganza contra aquellos que habían traicionado a su familia. Su carrera militar alcanzó su punto culminante con la invasión de la Gran Bretaña anglosajona, donde demostró una capacidad excepcional para el asedio y la táctica militar, asegurando su lugar como uno de los comandantes vikingos más temidos y respetados de su tiempo. Más allá de sus conquistas, Ivar el Deshuesado es una figura de profunda significación en la narrativa de los vikingos, simbolizando el choque entre el paganismo nórdico y el cristianismo emergente en las Islas Británicas. Se dice que su gobierno fue tanto de terror como de astucia, utilizando tanto la fuerza bruta como la diplomacia para consolidar su control sobre vastas regiones. Aunque su legado es indudablemente marcado por la violencia, también refleja la complejidad de la época, caracterizada por la transición y el tumulto cultural. Ivar no solo dejó un legado de expansión territorial, sino que también contribuyó a la fusión de culturas y tradiciones que eventualmente daría forma a la identidad de las regiones que gobernó. Su vida, tejida de victoria y conflicto, continúa fascinando y siendo objeto de estudio, representando la quinta esencia del liderazgo vikingo en su era más transformadora. Número 1. Ragnar Lothbrok. Figura semi-legendaria y heroica en la rica tapestría de la mitología nórdica, encarna el epítome del guerrero vikingo y aventurero. Aunque la línea entre la historia y la leyenda en su relato es a menudo difusa, las sagas nórdicas y diversas fuentes históricas lo describen como un rey cuyas hazañas y conquistas resonaron a través del mundo vikingo y más allá. Se dice que Ragnar llevó a cabo audaces incursiones en Francia e Inglaterra, desafiando reinos poderosos y estableciendo su fama como líder carismático y temerario. Sus aventuras no solo reflejan el espíritu vikingo de exploración y conquista, sino que también resaltan su habilidad para inspirar y liderar a hombres en campañas que desafían las adversidades y las probabilidades. La leyenda de Ragnar Lothbrok es especialmente significativa debido a su impacto en la cultura nórdica y su influencia en las generaciones futuras de exploradores y conquistadores. Los relatos de sus viajes y batallas, embellecidos o no, sirvieron como inspiración para sus hijos y para otros vikingos que aspiraban a alcanzar o superar sus logros. Su historia también es crucial para entender cómo las sagas y los mitos nórdicos se entrelazaban con la realidad para formar un marco en el que los valores de valentía, astucia y liderazgo eran supremos. Ragnar Lothbrok no solo vive en las páginas de la historia nórdica, sino también en la memoria colectiva como un símbolo del poder y la audacia vikinga, cuyo legado sigue inspirando historias y representaciones culturales hasta el día de hoy.